Bueno, primero que todo, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Espero que les esté siendo interesante y sobre todo agradecer a Jaime, a Santos, a Carmen y a Celeste que estén en esta mesa. Bueno, es significativamente importante trabajar lo que viene siendo el centenario de la fundación de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, a partir de lo que ha comentado Santos y Carmen, vamos a ver de dónde parte esta visión de cultura para el pueblo. El tema que hoy les voy a presentar es conocido, sin embargo, es poco abordado. Es la visión universal de Zuno y la manifestación ideológica en la producción artística. Y esto parte de la conceptualización de cultura para el pueblo. Voy a empezar con una cita que es de Martínez, que dice: el obrero había cobrado conciencia de su importancia. La mujer mexicana vivía intensamente la aventura y el drama del país, y el intelectual se enfrentaba a responsabilidades insospechadas al presenciar el drama intenso y efímero de la muerte, y sentía transformada su sensibilidad al contacto con aquel caudal de experiencias acerbas que le dejaban una huella indeleble. Esta cita es, hace referencia a la Revolución Mexicana, que como bien ya han mencionado, dejó cambios sustantivos en lo social, en lo económico, en lo político, pero también en lo cultural. ¿Qué pasó en lo cultural? Nosotros hemos de recordar que en el periodo de lo que viene siendo el Porfiriato, la cultura era básicamente para la élite y la contemplación, tanto estética como intelectual, eran para las élites, no estaban hacia el pueblo. Y como ya lo mencionaron, el analfabetismo era bastante alto. Cuando viene la Revolución Mexicana, estos cambios de paradigmas en los estratos sociales y en la política hace esa modificación en la cultura y principalmente en dos elementos, que son las artes y en la educación básica y superior. Estos vamos a entenderlos como elementos de culturización. Y precisamente la finalidad de la Revolución Mexicana era que se utilizaran para el desarrollo y el progreso del pueblo mexicano. ¿Cómo se llegó a esto? Gracias a la formación de grupos de intelectuales y de artistas. Uno de ellos puede ser la formación lo que viene siendo el Ateneo de la Juventud en 1909 en Ciudad de México, y el otro al que hizo señalamiento Santos es al Centro Bohemio, que se formó en Jalisco en 1914. Esta situación es un efecto del paralelismo que se da entre dos revoluciones sociales, que es la mexicana y la Revolución Rusa. La cuestión de la desigualdad de clases sociales es uno de los puntos esenciales para entender la importancia de la educación popular. Por eso me he dado a la tarea de marcárselos en 5 puntos. Primero voy a atender la desigualdad de clases sociales, después la influencia de las corrientes del pensamiento en el campo político y cultural, y tercero, la visión universal de Zuno. La desigualdad de clases sociales. Bueno, en el México del siglo XX, de inicios del siglo XX, la clase trabajadora no tenía acceso a los elementos de culturización. ¿Qué pasaba en esto? Cuando se le daba cultura al pueblo, era en aras de que pudieran aceptar como algo natural su condición de clase trabajadora. Y entendamos también que en ese periodo lo que eran las artes, que eran meramente de caballete y estéticas, y el corte europeo que don Porfirio Díaz le quería dar a todo lo que era México, era exclusivamente de las élites. El concepto de cultura estaba entendido como aquello que era civilizado. Si era civilizado, eras culto y viceversa. Y esa connotación de cultura es una connotación de cultura muy al occidental. Totalmente. Esperen que apareció un mensaje aquí. Lo siento. Ya. Esa visión de cultura, totalmente a la europea, hacía una exclusión de las clases trabajadoras y oprimidas. Cuando se le daba cultura al pueblo, se les permitía, se les arraigaba en sus tradiciones y en sus costumbres. Y era aquello que estaba como manifestación para ellos. ¿Por qué? Porque en ese México que vivíamos, la noción o la idea de cultura era precisamente de que el indigenismo con la piel morena y todos aquellos que eran trabajadores daban una mala imagen al progreso mexicano. Y precisamente la intención era restringirlos de todos aquellos elementos de culturización llamada la educación y llamada el arte. En el periodo del Porfiriato, la educación efectivamente ya era laica, gratuita, pero a pesar de ello, las condiciones de desigualdad social, que si ustedes se percatan en estas imágenes son bastantes, ahí tenemos dos fotos muy claras, una donde estamos viendo
al pueblo mexicano en su mayoría, y en la otra las élites, que eran la parte de la burguesía de Porfirio Díaz. Si nos podemos dar cuenta, digo, no necesitamos ni palabras para ver la diferencia que existía, ¿no? En estos temas. ¿Qué pasa allí? ¿Qué papel jugó la cultura o cómo se modificó la cultura en el proceso revolucionario? La cultura tenía que bajar como un elemento incentivador del pueblo, precisamente para buscar y modificar los cambios sociales. En este caso, uno de los principales que inició o que bajó la cultura al pueblo fue José Guadalupe Posada. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque el grabado va a ser una de las disciplinas artísticas que va a marcar la formación de los estudiantes y de los maestros a lo largo del siglo XX, que va a impulsar las causas y las luchas revolucionarias y que va a impulsar la demanda de los derechos sociales. Con José Guadalupe Posada, el arte se empieza o se intenta en que la población trabajadora tuviera acceso a ello, buscando restar esta connotación de clase social o de división dentro de la sociedad. Por 5 centavos, ustedes tenían acceso a esto. ¿Y qué se buscaba con este tipo de imágenes? Concientizar precisamente al pueblo. Si se percatan, en esta imagen tan pequeñita hay una cruz, pero el crucificado no es Cristo, el crucificado es la clase trabajadora. Y efectivamente, José Guadalupe Posada utiliza esta palabra de clase trabajadora, este concepto, para dar a entender cómo mientras los pobres invocan y están y se crucifican por sus creencias, están siendo saqueados por la oligarquía. En ese periodo también vamos a ver el auge del muralismo mexicano en 1923. Esta obra hoy está en lo que es la Biblioteca Octavio Paz y fue pintado por Amado de la Cuerva y David Alfaro Siqueiros. ¿Qué pasa en esto? Vamos a encontrar las nociones del indigenismo, del nacionalismo y sobre todo la convicción de la lucha de la clase obrera y trabajadora. Este tipo de obras que van a tener su importancia en 1923 y que van a durar hasta 1950, van a incentivar las luchas sociales de nuestro México y la continuidad de lo que se buscaba a través de la Revolución Mexicana. Este mural se llama Ideales Agrarios y Laboristas de la Revolución y fue pintado de 1924 a 1926. Si ustedes los pueden ver, en las imágenes vamos a entender íconos que refieren al progreso, al desarrollo, a las tradiciones, y que precisamente lo que van a incentivar va a ser un movimiento esperanzador en la población de mejora. ¿Por qué les traigo estas dos imágenes de entrada? Bueno, porque efectivamente, como bien lo mencionó Santos, no podemos entender la formación de la Universidad de Guadalajara sin el papel sustantivo que formaron las artes. En nuestro país, las artes van a ser ese motor propulsor que se va a dar similar a lo que fue la Revolución Rusa. No con esto quiero decir que tengamos una convicción, una ideología comunista cuando emerge la Revolución Mexicana, sino más bien que, por ejemplo, las influencias de las corrientes de pensamiento en el campo político y cultural, nosotros sabemos que la Secretaría de Educación se va a formar en 1921 y que va a ser Vasconcelos el que la crea. Este corte de universidad, este corte de Secretaría de Educación va a tener un enfoque popular, va a tener un enfoque que va a llegar a los pueblos, se va a formar la primera universidad rural, precisamente la primera escuela rural, y se va a impulsar las artes y se va a buscar un sentido objetivo que va a ser alfabetizar a la mayoría de la población mexicana. Pero Vasconcelos está influenciado por dos personajes que son de la Rusia soviética, que van a ser Antonín Lunacharsky y Krupskaya. ¿Por qué les digo esto? Porque es una información que nosotros no tenemos cuando nos aferramos o cuando nos consumimos historia que está muy pintada al occidental. Y la realidad es que México tiene una educación que se basa en los principios socialistas y comunistas de estos dos creadores. En el caso de Antonín Lunacharsky, crea un modelo de escuelas rurales muy parecido al que va a ser posteriormente Vasconcelos, precisamente buscando que la educación llegue a los sectores más alejados de lo que viene siendo nuestro país. Y de Krupskaya, el concepto técnico.
el hecho de que todos los alumnos que se formaran bajo una educación tuvieran una formación y una función de progreso dentro de su sociedad. Estos dos enfoques los va a tomar Zuno precisamente cuando se propone la formación de la fundación, perdón, de la Universidad de Guadalajara en 1925. Y el enfoque artístico con el que va a surgir esta universidad es con el enfoque de Siqueiros y de otros artistas que ya habían visto la necesidad de llevar a cabo un arte que no fuera exclusivamente para las élites o para la burguesía, sino un arte que fuera un motor impulsor para la clase trabajadora, visible, accesible y posible para ellos, y que a través de las artes y de las formas se pudiera reducir el desconocimiento que te daba el no conocer las letras. En este sentido, en México, nosotros buscamos una unificación cultural de la población, no una unificación ideológica. Aclaro este punto porque después se puede tachar de que queríamos ser la Unión Soviética y no, no es la idea. Aclaro este punto porque en México la unificación cultural era precisamente que la mayoría de la población supiera leer y escribir inicialmente y posteriormente ascender a una educación superior que pudiera desarrollar a personas aptas y capaces para influir dentro de su territorio, dentro de su población. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la Unión Soviética se buscó la unificación ideológica bajo el comunismo y en México solamente la unificación cultural, esto también por toda la proliferación ideológica que tuvimos dentro de la revolución. ¿Y de dónde viene el concepto de cultura para el pueblo? Fíjense nada más qué chulo se ve esto. ¿Qué se busca con la cultura para el pueblo? Dejar de ser una cultura de clase para convertirse en una cultura genuinamente humana. Simultáneamente con la desaparición de la tiranía del hombre por el hombre, también desaparecerá la tiranía de la naturaleza sobre el hombre. Hombres y mujeres podrán por primera vez llevar una vida digna de seres pensantes en lugar de una vida digna de bestias. Si equiparamos esta frase con la vida que llevaban los trabajadores, hombres y mujeres, en el periodo de Porfirio Díaz y en los primeros años de la Revolución, creo que nos queda claro que nunca tuvieron una vida de hombres, sino una vida de bestias. Porque la educación y las artes como elementos de culturización te permiten precisamente lo que bien decía la doctora Carmen, dar el sentido crítico, hacer una reflexión y poder apostar por una vida mejor. En la visión universal de Zuno, se dice que el servicio principal de la Universidad de Guadalajara queda en poner la cultura al alcance del pueblo, sin que fuese la educación específica de alguna clase social, con la finalidad de formar hombres útiles a la sociedad. Yo les voy a decir una cosa, sinceramente. Hoy cuando se habla de que tenemos que tener una universidad que es inclusiva, donde estemos todas las formas de pensar y de distintos sectores, esto no es novedad. Zuno, desde 1925, trazó esto precisamente. Y eso es uno de los principios de la idea socialista. Y no me estoy basando en ideologías, sino en un carácter más humano, que hay que entender esa parte. Dice una cosa muy cierta, Zuno. En nuestras ciudades y en nuestros campos conviven hombres de todas las razas, sin que se tome a bochorno tan encomiable tradición, y sin que se atreva nadie ni en pensamiento a menospreciar a un indígena ni a un negro, ni a inclinarse y doblar la rodilla ante un blanco o ante un rubio, no más porque sus ojos son azules o verdes. Más bien encontramos nuestros conflictos sociales en los círculos de actividad económica, en los cuales hay ricos, indígenas, criollos, mestizos, obreros blancos, prietos, morenos y negros. Esto él lo da en el discurso del 32º aniversario de la universidad. Y este mismo está escrito en las actas de la fundación de la universidad en 1925, cuando deja claro que la universidad se va a crear con un carácter popular, precisamente para reducir esa brecha de clase que existía y para poder dar educación a los hijos de campesinos y trabajadores que antes no podían acceder a ella, con la finalidad de que se volvieran personas productivas, no en un sentido individual, sino en una noción colectiva. ¿Cuál es la importancia o por qué universidad? Y eso también lo marca Zuno. Dice universidad y no instituto. Universidad porque en ella caben todos los institutos. En ella todas las ramas del conocimiento humano y de la investigación tienen su lugar natural.
e inclusive los intereses culturales de los vencidos. Los legítimos que con el estudio alcanzaron, aquí están reconocidos y garantizados, mejor que en sus establecimientos, porque allá se les tendrá siempre como parciales, ya que de suyo y voluntariamente son intolerantes y llaman libertad de cátedra a la imposición de un solo credo religioso, político y social. Nosotros, o sea, la Universidad de Guadalajara, somos más ambiciosos porque aquí tenemos todo y todo respetamos. Entonces, estos valores que hoy se están tratando de vender en la actualidad para las universidades, más bien sería cuestión de voltear y darnos cuenta que son valores que estaban fundados al finalizar la Revolución Mexicana y que el carácter incluyente de una universidad no solo basta en la cuestión ideológica o en la cuestión de las preferencias sexuales o en cualquier otro carácter contemporáneo que hoy vemos, sino más bien la inclusión está precisamente en no hacer diferencia étnica, de creencia, no hacer diferencia de ningún tipo por condición o por forma y poder entender que, como bien lo comentaba la doctora Carmen, con la red universitaria se ha logrado expandir lo que es la universidad hoy. Hace, por 1925 a 1950, se incrementó considerablemente la cantidad de estudiantes que podían acceder a la universidad. Antes de ese periodo, solamente aquellos acaudalados de élite o religiosos podían tener una educación como la que hoy ustedes y nosotros tenemos. ¿En qué sentido hay que entender esto? En el que la educación popular no debe en ningún momento de desaparecer, porque precisamente es la noción del progreso y de civilización de una sociedad. Y entendamos también qué papel fungen las artes. Bueno, las artes fungen un papel significativo, porque son el carácter que le va a dar identidad a un centro institucional. Este centro en particular siempre se ha caracterizado por ser muy lioso, muy revoltoso y siempre ha estado luchando por las causas sociales. En ese sentido, cada manifestación que se lleva a cabo dentro de los espacios, desde murales, pintas, luchas por los desaparecidos, luchas por los estudiantes que nos faltan, son una muestra precisamente de la herencia que tenemos de la Revolución Mexicana y son una muestra de los principios con los que se forma esta universidad. Nosotros contamos en la Universidad de Guadalajara con obras como esta que viene siendo de Clemente Orozco, que se llama El pueblo y sus falsos líderes. Y si nosotros vemos esa imagen y analizamos un poquito la actualidad que tenemos en torno a México y a la educación, podríamos reflexionar un poquito de cómo están los líderes que aparentemente nos llevan a un sendero mejor en México y tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Hoy, por ejemplo, perdón que salga esto al tema, pero hoy en la mañana reflexionaba sobre esta manifestación que les están pidiendo a la generación Z y en realidad, antes de que se sumen o algo, por ejemplo, vean quiénes son los líderes que están detrás de ello y con qué finalidad se buscan, porque precisamente la universidad también desata ese sentido crítico para que ustedes sepan y nosotros sepamos a qué causas y por qué finalidades luchamos. La universidad tiene que crear conciencia, un sentido crítico, una conciencia de clase. ¿Por qué? Porque aquí estamos muchos y en nuestro México hay mucha gente sin educación, con hambre y sin oportunidad de mejorar su vida. Y ese tipo de conciencia solo te lo da la universidad. La universidad no en el sentido elitista, la universidad en el sentido profundo de reflexión, a través de todo aquello que se conozca. Y sobre todo, preservar las manifestaciones artísticas, porque eso es lo que nos hace parte de la universidad, como ese tipo de murales que precisamente reivindican lo que se está luchando en la actualidad, o como los murales que están en los auditorios o los otros murales que se están realizando en la mayoría de los centros universitarios. Porque esto precisamente es lo que nos da la causa y la razón de la existencia de que hoy ustedes sean universitarios y nosotros estemos aquí presentes. Entonces, pues muchas gracias y sigue Celeste. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joana. Gracias por la exposición y por las imágenes y hacernos un recuento con el arte en la universidad y el arte en Jalisco.
Vamos a escuchar como última intervención a Jaime Tamayo para cerrar. Doctor, adelante. Bien, muchas gracias. Un comercial ahorita que me acaba de comentar Santos, que el último mural, el de la colectiva feminista, fue parte de sus alumnas aquí de sociología, ¿no? Interesante. Bueno, me toca cerrar, entonces, en aras de ser realmente el broche de oro que cierra, voy a procurar ser conciso, pero también claro. Eh, Voy a abordar desde tres elementos o tres perspectivas, mejor dicho, este asunto de la Universidad Centenaria. Y voy a empezar diciendo, ¿por qué no bicentenaria? Ya explicó Santos de pasada algo que es muy importante tener esa información. Cuando se habló de bicentenaria, cuando se surgió esto de la bicentenaria, se estaba buscando salvar el Hospital Civil como hospital escuela de la Universidad de Guadalajara. En ese tiempo los panistas gobernaban en Jalisco y como había una relación muy tradicional, pero no formalizada entre el Hospital Civil y la universidad, habían tratado ya de integrar a los hospitales civiles como OPDs del gobierno del Estado. Y ahí, en una jugada política, podríamos decir muy hábil, se acuerda lo del Bicentenario. Un par de años antes a mí me tocó participar directamente en el centenario de el nacimiento precisamente de José Guadalupe Zuno Hernández. Lo llevamos sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres, hicieron una serie de actividades bastante más de las que se han hecho ahora con el centenario de la universidad, por cierto. Y ahí se quedaba muy claro precisamente que Zuno había fundado la universidad. Y si ustedes van a la Rotonda de los y las Jaliscienses Ilustres, van a ver que ahí, en donde está la placa de Zuno, y no recuerdo si también donde está su estatua, pero donde está la placa, sí, dice fundador de la Universidad de Guadalajara. Y esto fue una iniciativa de la propia universidad. Yo estuve, por eso lo digo, porque yo estuve directamente involucrado y se hizo la propuesta ante el Congreso, etcétera, ¿no? Es decir, esto no lo hicieron los diputados, lo aprobaron los diputados, pero se hizo eh, en esta cuestión que, como decía Justo Sierra, una cosa es el México real y otra es el México legal, ¿no? Entonces, pues sí, los diputados aparecen en las firmas y todo, pero en realidad los que elaboran o no elaboramos, etcétera, todo lo del centenario, pues nosotros. ¿A qué voy? A que era muy claro que la universidad la había fundado Zuno y un par de años después surge la idea de que era alcalde. ¿Por qué? Porque alcalde sí fundó el Hospital Civil. ¿Sí? Y había que empatarlo para rescatarlo como un hospital escuela. Y esa fue la razón de fondo. Y hubo algunas otras razones también en otro tipo de cosas de carácter, eh, digamos, de acuerdos en función de los recursos para la universidad. Pero en este caso concreto, esa fue la verdadera razón. Ahora, ¿qué es la universidad? La Real Universidad Literaria, porque es el nombre con el que fue creada, Real Universidad Literaria de Guadalajara. Bueno, es una creación, fundación, fíjense, si ustedes revisan la Constitución para el gobierno, etcétera, etcétera, con esos nombres larguísimos de la ah, colonia, eh, el decreto establece claramente que el fundador es el rey Carlos IV y su esposa, la reina. Nunca aparece el gran benefactor, alcalde. ¿A qué voy? Alcalde sí fue gestor, como otros muchos en muchos años atrás. En años atrás, varios, digo, de hecho siglos, la corona española crea la Real y Pontificia Universidad Nacional, la Universidad de México.
Es la única. Y mucho después viene esta otra. Por Carlos IV, el más imbécil, y no lo digo por ofender, porque era imbécil por cuestiones genéticas. Eso truena incluso esa rama de la monarquía. Es el que la va a crear y es el que es el fundador. ¿Qué es alcalde? Es un gran benefactor y es el que crea el hospital civil, sí, y otra serie de cosas, las casas estas para personas sin habitación, sin casa, etcétera, sin techo. Pero la universidad no la crea él, ni él impulsa la formación de la universidad como un promotor más. Y como digo, está ahí en esos documentos que son los constitutivos, así como el decreto que firmas uno y que firman otra serie de gentes. Bueno, aquí es Carlos IV. Entonces, si pensamos en la bicentenaria, pues habría que levantarle una estatua a este señor y a mí me daría mucha vergüenza, la verdad. Pero bueno. Eh, Luego, efectivamente, con la independencia termina este modelo de una universidad clerical, colonial, donde, como señala el propio Zuno en algún momento, paseaban hombres con faldas largas y capuchas, ¿no? Estos monjes, pues, y que nada tiene que ver, por supuesto, si la comparamos con lo que es la Universidad de Guadalajara, bueno, es un antecedente, ¿no? Después también va a haber otra que se llame en algún momento Universidad Nacional de Guadalajara y Universidad de Guadalajara, creada por los conservadores y que trata de rescatar en parte la herencia colonial, en parte. Pero también esa es cerrada por los liberales y se crea el Instituto de Ciencias, que tiene características precisamente liberales frente a este modelo conservador. Es decir, tendríamos ya tres antecedentes: la universidad, la Real Universidad Literaria, la Universidad Nacional o Universidad de Guadalajara, después de los conservadores, y el Instituto de Ciencias. Y luego viene un periodo desde 1860 y algo, en que no hay Universidad de Guadalajara, hay educación superior a través de la Dirección de Instrucción Pública, pero no hay universidad. Y sí existen y continúan algunas de las carreras que ya venían desde entonces, lo cual no es la continuación de la universidad. Pero bueno, todavía después, en la Revolución, con Manuel M. Diegues como gobernador, se crea la Universidad Obrera, un cuarto antecedente, independientemente de la dirección de instrucción, pero como instituciones como que se asumen como universidades o institutos, sería la cuarta, es decir, son antecedentes, ¿sí? Pero la Universidad de Guadalajara tiene características diferentes que recoge de varias, yo diría que más del Instituto de Ciencias y de la Universidad Obrera que de la Real Universidad Literaria y que de la llamada Universidad Nacional. Quizá el gran error al crear la universidad es haberle puesto Universidad de Guadalajara y no Universidad de Jalisco, porque entonces viene la referencia, ¿no? Pero en realidad es otra cosa. Es otra cosa que tiene algunos elementos y antecedentes en estas cuatro instituciones. Segundo, ¿qué es o por qué decimos que es una universidad popular que tiene su origen en la revolución? Bueno, ¿qué es la revolución? Bueno, la revolución, y en esto creo que se puede demostrar claramente lo que conocemos como Revolución Mexicana contra la posición de algunas gentes como Ramón Eduardo Ruiz, que dicen que no hubo revolución, que es solamente una gran rebelión, ¿sí? Se puede demostrar claramente, no voy a entrar en detalles, pero sí voy a señalar por qué. Es una revolución política, por un lado, porque termina con una estructura política oligárquica y la sustituye por una nueva estructura política. Pero es una revolución social, y eso es lo más importante, por eso es una revolución en el sentido más amplio, porque desaparece a una clase social, que son los terratenientes, la oligarquía terrateniente que formaba parte del bloque gobernante, y surgen otra clase social, además de que se recupera un sector social muy importante. Surge el ejidatario, que no existía.
ni había existido, como se ha dicho muchas veces, que si venía de de la colonia o que si venía el periodo prehispánico. No, el ejidatario como tal, no, ese es decir, como ya como una estructura social, como una clase social. Eso se da prácticamente con el reparto agrario. Y sí, se restituyen formas de organización prehispánicas como las comunidades indígenas. Y el ejido tiene además, bueno, varias vertientes, dos las más significativas, el ejido eh, de parcela individual y el ejido colectivo, que no voy a entrar en eso, pero que nos constituyen varios millones de mexicanos y que tiene un peso importante en la economía. Entonces hay un cambio social en dos clases, una que desaparece, otra que surge. Además de de cambios importantes en las relaciones de clase entre los asalariados, los trabajadores, independientemente, y el capital. Y cambios que son muy importantes, pero que quedan plasmados inicialmente. Primero hay una destrucción del Estado oligárquico por la vía armada, pero luego viene la construcción del Estado que surge de esa revolución. Y entonces ahí tenemos un primer momento que podríamos pensar o hablar de él como un proyecto de nación o como el marco o la estructura jurídica del nuevo modelo, que es la Constitución del 17. Una constitución que surge con la confrontación entre dos, son más, pero digamos que se agrupan en dos grandes vertientes. La llamada ala conservadora o liberal, representada por Carranza, que era un terrateniente liberal, que venía de la vieja oligarquía, como el mismo Madero, ¿eh? Madero, la casa Madero, que sigue produciendo el Blanco Me Muero y esas cosas, es de esa familia. Y los Madero panistas y algún Madero priista como Raúl Madero en su momento, vienen de esa familia. Y los Madero entraron en conflicto con Porfirio Díaz, no porque fueran muy democráticos. Madero luego se asumió bajo el modelo de la democracia gringa, que no voy a entrar en detalle, pero ellos entraron en contradicción porque el bloque gobernante, que era efectivamente oligarquía terrateniente más iglesia católica, porque hay un acuerdo que se da a partir de 1901 entre Porfirio Díaz y la Iglesia Católica, y capital extranjero, y prevalece el capital extranjero, y entonces Díaz les concede la explotación, la utilización de un río a una compañía de la cual algunos de ustedes a lo mejor algún día serán becarios, que es la compañía Guggenheim, que se dedica a saquear los recursos naturales de los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, como les quieran llamar. Y esta compañía Guggenheim se apoderó del agua que alimentaba precisamente los campos de uva y las fábricas que requieren para la producción de vino y de aguardiente, etcétera, gran cantidad de agua. Entonces estaba dañando los intereses económicos de los Madero. Bueno, ¿a qué voy? A que esa es el ala que lleva la propuesta de constitución, una constitución que es básicamente la misma que la del 57, con algunos ajustes como la desaparición del vicepresidente, etcétera. Y el ala radical, representada por los obregonistas que se reúnen en una casa con Obregón ahí mismo en Querétaro, para estar acordando y sacan adelante y logran derrotar la posición conservadora con los artículos sociales, que ya lo señalaba Carmen. Bueno, va a ser la primera constitución social del mundo, porque la soviética todavía no aparecía. Todavía, de hecho, la constitución empieza a forjarse, es decir, el constituyente se da desde diciembre del 16 hasta febrero del 17, es decir, la Revolución Rusa todavía no, apenas estaba en germen, pues. Entonces, esa constitución incorpora artículos más, más o menos radicales en temas sociales que no se contemplaban. El artículo tercero, que es el que nos ha hecho ya referencia Santos de lo que significa incluso el concepto de democracia. El artículo 27, que se refiere a la propiedad del subsuelo por parte de la nación, pero también al reparto agrario y a la formación de es decir, los elementos que van a dar para desaparecer al latifundio y para crear ejidos y restituir a las comunidades. El 28
que viene a, el artículo 28 que viene a darnos, eh, es poco visto, pero es un artículo muy importante porque viene a dar la base para impedir el monopolio, algo que no sucedía en ninguna parte del mundo en estos momentos. Lenin ya lo había advertido recientemente, en ese momento, el problema de la monopolización a través de, bueno, en su famoso libro del imperialismo, fase superior del capitalismo, algo que muy tempranamente se vio en la Revolución Mexicana con este artículo por el ala radical, y ahorita voy a explicar de dónde viene esa ala radical. El 123, que es el que establece los derechos laborales, que no se trata solamente de tener, muy importante, un salario mínimo, que no lo había, y una jornada máxima de 8 horas, que tampoco la había. En algunos lugares se había conquistado la de 10, pero en lugares de algunas regiones el país de manera completa no la tenía. Pero además está el derecho a la sindicalización, que estaba prácticamente prohibido, y en algunas legislaciones locales era hasta delito, la huelga, que era delito, todos estos instrumentos para conseguir contratos colectivos que pasan a ser también establecidos como los contratos ley, etcétera, que empiezan a ser también conquistas sociales. Todo esto está ligado y está detrás un grupo que se conoció, poco estudiado por cierto, que se llama la Confederación Revolucionaria, que se forma en el ala constitucionalista por sectores vinculados al pensamiento socialista y que jalan a Obregón, y es Obregón por eso el ala radical frente a Carranza dentro del constitucionalismo, a diferencia del convencionismo, donde está desde Villa, que en realidad Villa pues, no tenía ningún concepto social, ahora no lo han puesto de moda, pero no tenían ninguna idea de esto. El que la tenía era Zapata y su grupo de ideólogos, ¿no? Entre ellos Miguel Mendoza López, Soto y Gama, etcétera. Ellos eran socialistas. De hecho, Miguel Mendoza López será en algún momento candidato a la presidencia por el Partido Comunista. Bueno, volviendo a esto. Entonces, tenemos un grupo que se llama Confederación Revolucionaria que trata de incorporar una serie de demandas sociales a los planteamientos del constitucionalismo, que va a cuajar en las reformas al Plan de Guadalupe y en un decreto en materia económico-social muy importante, que será base luego pues de la Constitución del 17. Todo esto, volviendo dentro del tercer tema, se va a vincular a un grupo, que yo no voy a hablar de la parte cultural, ya la expresaron de alguna manera, es el grupo Centro Bohemio, pero que sí es el grupo cultural más importante de México en ese periodo, y a diferencia de los otros que hay en otros estados y en la Ciudad de México, es el que asume la representación cultural de la Revolución Mexicana. Pero es un grupo también político, es un grupo en el que se reúnen para debatir ideas, propuestas sociales e incluso para participar en la revolución y participar con las armas en la mano. Este grupo se constituye tempranamente en 14, pero ya para 15, varios de ellos en estas discusiones terminan unos sumándose a las fuerzas obregonistas. Incluso uno de ellos llega por llega por la toma de Guadalajara, y es un jovencito que es miembro del Estado Mayor de Manuel M. Diegues, que viene a tomar Guadalajara como fuerza obregonista, y este miembro del Estado Mayor de Mediegues se llama David Alfaro Siqueiros. Y varios de los bohemios terminan incorporándose, como dije, de este lado obregonista u otros al villismo, como Mariano Azuela, por ejemplo, el gran escritor de otra visión de la revolución, ¿no? Del de la bola. Eh, eh, pero, ¿qué pasa? También ahí pasan cosas interesantes. Digo, puede ser una anécdota, pero tiene trascendencias políticas después. Entre ellos establece, varios de ellos eran masones, ¿no? Y hay mujeres también y que participan de manera importante eh, en el centro bohemio, como Lupe Marín, por ejemplo. O hay otra vertiente como Atala Podaca, que participan en la masonería.
y que, entre otras cosas, tienen vínculos muy estrechos entre ellos, ¿eh? De manera que, por ejemplo, cuando Mariano Azuela, que es el secretario de Educación del gobierno villista en Jalisco, los villistas son derrotados en Guadalajara, entran las tropas de Diegues, Zuno lo esconde en su casa. Zuno es obregonista. Pero después vuelven las tropas villistas y vuelven a tomar la ciudad. Y entonces Zuno esconde a Jesús Ibarra, que es también del Centro Bohemio, pero que es un ministerio público, un agente del Ministerio Público del lado villista, y entonces lo protege de los obregonistas, ¿no? Y, perdón, ahí lo protege, sí, no, de los villistas. Y entonces, cuando llega a la policía y lo detecta y lo agarra, la policía villista, interviene Mariano Azuela para que lo suelten, ¿sí? Es decir, ese nivel de relaciones y otro tipo de cuestiones. Pero, ¿a qué voy? Que se empieza a configurar una agrupación político, social y artística. Y entonces tienen constantes reuniones. Siqueiros narra, él se la pasa ahí, muchas veces aquí en Guadalajara, y dice que eso él le denomina el Congreso de Artistas Soldados, ¿sí? Precisamente por ese compromiso revolucionario, y como dije, muchos de ellos con las armas en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que son los que están formando parte también de la Confederación Revolucionaria. Siqueiros es de las figuras que van a destacar más luego en la Confederación Revolucionaria. Entonces llevan y traen, ¿sí? Llevan las ideas del Centro Bohemio y traen también las ideas de la Revolución, y ahí va cuajando un pensamiento le podríamos denominar, al menos yo lo denomino así, socialismo mexicano, porque no todo el socialismo es marxista. Hay otras vertientes de socialismo y bueno, Obregón se decía socialista, se puede discutir ese concepto, pero bueno, y algunos de ellos se van a radicalizar. Tenemos el caso de Mújica o tenemos el caso de Carrillo Puerto, que incluso van a formar parte en los inicios de la Internacional Comunista para América Latina. Y bueno, otras vertientes. Entonces, se va conformando este núcleo y ahí se empiezan a discutir una serie de cuestiones que van a ir cuajando en un proyecto cultural y de transformación social. Y ahí empieza a gestarse la idea de la Universidad de Guadalajara. Y luego Zuno, como después ya de la derrota del carrancismo, la llegada de Obregón, llega a diputado y como diputado forma parte de la Comisión de Educación. Y llega una iniciativa de Obregón. Obviamente, como dije, pues una cosa es el México real y otra es el México legal. Es la propuesta de Vasconcelos. Vasconcelos entonces va y empieza a gestionar el apoyo a esa Secretaría de Educación, que sale en 21, y ahí se establece un vínculo muy, muy fuerte entre Zuno y Vasconcelos, que en ese momento también hay que aclarar, ese Vasconcelos es un Vasconcelos muy radical, que no tiene nada que ver con el Vasconcelos que luego se derechiza, ¿eh? Y no es el único caso, hay muchos. Quizá el más impactante pudiera ser el de Soto y Gama, que siendo parte en su momento no solo del zapatismo y del ala socialista del zapatismo, sino más atrás incluso de la casa de los magonistas, o el caso de Villarreal, también magonista, que terminan apoyando hasta el fascismo. Pero bueno, o Calles, que antes de tomar la presidencia se decía Lenin mexicano, ¿no? Y luego termina alabando a Hitler en algunas entrevistas. Pero a lo que voy es que en este periodo, pues, se va eh, consolidando un grupo que tiene una visión muy interesante, que está en una serie de documentos, que van a visualizar lo que va a ser la Universidad de Guadalajara. Y entonces, en la relación con Vasconcelos, Vasconcelos que hace una segunda transformación de la Universidad Nacional, aquí otro paréntesis, la Universidad Nacional de México, que después era la Autónoma de México, la UNAM, surge como una universidad porfirista. La funda al final del porfiriato Justo Sierra, el más lúcido de los porfiristas. Y esa universidad, ya cuando llega Vasconcelos, le da un giro
hacia la posición, o pretendes darle ese giro hacia una posición más cercana a la revolución. Bueno, y después se va rápidamente a la Secretaría de Educación y ya la universidad se empieza a caer en manos cada vez más a la derecha, la nacional. Pero lo que voy es que en esa relación con Vasconcelos, y Vasconcelos se lo reconoce en una carta a Zuno, Zuno juega un papel muy importante en la creación de la Secretaría de Educación, y la Secretaría de Educación es la que viene a dar la gran lucha a la de Vasconcelos, la Secretaría de Vasconcelos, la gran lucha para acabar con ese enorme analfabetismo del que se ha hecho referencia ya. Y bueno, algunas parecen locuras, ¿no? Porque a Vasconcelos se le ocurre llevar los clásicos a los campesinos analfabetas para que aprendan a leer, ¿no? Entonces, ya me imagino aprendiendo a leer al estilo, este, eh, este, ¿cómo se llama? Freire, ¿no? Con libros, pero no de revolución, sino de la Odisea o los clásicos Dostoyevsky, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, Vasconcelos sí tiene esa idea de llevar la educación al pueblo, ya lo señaló Joana, no voy a entrar en ese tema, pero Zuno, y lo dice en otra carta él, efectivamente entiende el modelo de una universidad nueva y recoge todo lo que venía de atrás y junta a los viejos eh, camaradas del Centro Bohemio, algunos participando en política, y entre ellos a Siqueiros, entre ellos a Javier Guerrero, que había sido de los fundadores del Centro Bohemio junto con Carlos Estal y con Zuno, y Amado de la Cueva. Amado de la Cueva va a llegar a ser el secretario general del Partido Comunista aquí en Jalisco. Surge entonces el Partido Comunista en Jalisco, ya se había fundado en 19 a nivel nacional. Siqueiro se incorpora a la lucha social y llega a ser secretario general de la Confederación Obrera de Jalisco, por ejemplo. Impulsa la Federación Minera, es decir, se trata de dar ya la lucha para imponer la nueva legalidad. Y la imposición de esa legalidad, que como dije era un proyecto, pasa por la lucha de clases, por la toma de fábricas, por la toma de tierras, por huelgas, y el gobierno de Zuno apoya directamente a estos procesos. E incluso en algún momento llega a nombrar a Siqueiros como representante ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y saca una ley laboral muy avanzada, más avanzada porque no había una ley federal del trabajo que salía hasta 31 y que es más atrasada que la de Jalisco. Pero bueno, entonces todo esto va vertebrando la idea de la universidad y se conjunta estas gentes al grado de que, bueno, es Javier Guerrero, ya parte del Partido Comunista, quien elabora todas esas imágenes que uno ve y parece simplemente una cuestión bonita y donde están las actas de la universidad, el acta de la universidad firmada por los miembros del consejo, que eran los directores de las escuelas a las que se integra para la universidad, pues el marco lo hace Javier Guerrero y está lleno de símbolos de carácter social y también algunos esotéricos. Javier Guerrero era también masón. Pero eso es lo que está, y eso nadie lo ve, lo que se ve es las firmas de fulano y mengana y etcétera, ¿no? Pero ellos no son los verdaderos autores, aunque hay actas, por supuesto, como en el Congreso del Estado va a haber actas de cualquier evento que se va a declarar legalmente, pero quienes están detrás, otra vez el México Real y el México Legal, pues el México Real, o en este caso el Jalisco Real, lo constituye el grupo de los bohemios o ex bohemios que elaboran el proyecto de la Universidad de Guadalajara y que va a cuajar en el Consejo General, bueno, en el Consejo Universitario de ese momento, que surge como consejo para crearlo, y que pasa por la Cámara de Diputados, por cierto, también, ¿no? Entonces, ese es el punto medular. Es decir, es una universidad que surge de una organización artística, intelectual, revolucionaria, de soldados, pero de soldados revolucionarios. En ese sentido es una universidad que no corresponde a ninguna de las fórmulas en las que se han creado las universidades en este país, porque hay una universidad que surge primero también con la idea de vincularse al modelo revolucionario, que es la de Michoacán, y va a jugar un papel importante, sí, la Nicolaita, pero no tiene esta trascendencia. Y lo que tú señalabas, ¿no? Pues es la única universidad que se compromete con el proyecto de educación socialista, a final de cuentas, con un costo muy alto, se le va
bueno, se viene una huelga tremenda, se le van un montón de gentes, algunos intelectuales incluso brillantes, se crea una universidad privada, viene el cierre de la universidad por la situación que está generando el conflicto. Y bueno, la universidad se abrirá en 37. Esa es la reapertura. Esa sí es una reapertura, porque luego decimos o dicen la reapertura. La reapertura es la del 37, ¿sí? Con Constancio Hernández Albirne. Eh, entonces, esa es la reapertura y retomando pues el modelo de la educación socialista. Y por otro lado tenemos la primera universidad privada, es decir, es la polarización de esta estado, ¿no? La primera universidad privada del país vinculada directamente, y no es una cuestión retórica, al fascismo. Y cuando digo vincular al fascismo es porque están vinculados, por ejemplo, al movimiento franquista que se está dando, apoyado por Hitler y por Mussolini para derrotar a la República Española, por ejemplo, ¿no? Y mandan apoyos, etcétera, y salen ahí, están vinculados con un grupo de los de la llamada Segunda Cristiada que se van a España, a apoyar a Franco. eh, y al revés, de aquí de la universidad salen unos muchachos de la preparatoria número 1 a combatir al lado de la República. Y bueno, pues ya los matan los fascistas rápidamente, ¿no? Pero bueno, y allá estuvo Siqueiros combatiendo y le decían coronel. Él en realidad era capitán de una unidad republicana y muy eficiente, por cierto. Pero le decían coronelazo, ¿no? Y es nuestro Siqueiros, que aunque no es jalisciense, pues dejó en Jalisco una huella muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de los mineros, como dije, imponer esa nueva legalidad implica obligar a las mineras a aceptar que los trabajadores ya no trabajen más de 8 horas, porque trabajaban hasta 16 horas, y que reciban un salario, y que además a los niños ya no se les utilice para meterlos en los socavones, para que duren 2 años más de vida y luego se mueran de silicosis como todos los mineros. Y es una lucha muy importante y se crea la Federación Minera de Jalisco y luego la Federación Minera Nacional. Y así es imponer la legalidad. ¿Y la universidad cuál es su papel? Pues la lucha ideológica, porque Zuno tenía muy claro el papel que había que jugar para ganarle a la vieja oligarquía precisamente el control que todavía tenía de muchas de las mentes de los trabajadores, de los campesinos, y para eso estaba la cuestión de la educación, expulsar al clero de todos los espacios educativos, obligarlos a respetar la legalidad, y es muy interesante incluso un cruce de cartas con el arzobispo Chamula, ¿cómo se llama? Ahí se me escapó el nombre aquí, de Jalisco, que le decían Chamula, ahorita me acuerdo de él, que fue el arzobispo de la Cristiada después, y que amenaza con un levantamiento armado antes de que viniera la Cristiada a Zuno, porque Zuno estaba mandando llamar a los curas y les decía, miren, ustedes tienen todo el derecho y les vamos a garantizar su libertad de culto, pero no se metan en política ni cuestionen lo que estamos haciendo. Francisco, sí, Orozco de Jiménez, exactamente, sí, alguna vez escribí sobre él, por cierto. Bueno, Francisco Orozco de Jiménez es este personaje, Chamula, así le decían porque era originalmente de Chiapas, y él le reconoce a Zuno en esa carta muy agresiva, dice, tengo que reconocer que todos mis sacerdotes que usted ha llamado y les ha impuesto su visión, dice, salen contentos y convencidos. Y parece que se molestaba mucho porque los mandaba a llamar y los regañaba porque habían aceptado el acuerdo con Zuno, ¿no? Pero lo que quiero decir, él tenía ya muy claro eso. Lo hizo también cuando prácticamente él revienta el Congreso Católico Nacional que se celebra aquí en Guadalajara, y luego ya cuando llega a la gobernatura, crea una ley estatal del trabajo que prohíbe sindicatos y participación en política laboral, en cuestiones laborales, que no estaba prohibido en la Constitución, ¿eh? Pero aquí sí, ¿sí? Y, por supuesto, están prohibidos los partidos políticos, en fin. Pero, ¿cuál era el otro elemento? Pues la derrota.
en términos de la educación superior, finalmente. Y ese es el papel también que juega la universidad, no solo dar formación y educar y servir como un instrumento de permeabilidad social, sino también de transformación ideológica y de combate y de lucha ideológica, que era la última parte con la que había que derrotar a la vieja oligarquía, ¿no? Ya se le había derrotado militarmente, jurídicamente, de alguna manera económicamente, socialmente. Se habían venido las expropiaciones, se habían venido los repartos agrarios, se habían venido los derechos laborales, pero seguían teniendo un control ideológico y la Universidad de Guadalajara en ese sentido se convierte en el modelo educativo superior para la revolución. Entonces, por eso la Universidad de Guadalajara es una universidad de nuevo cuño que surge hace 100 años y que tiene pues estos antecedentes en la Real Universidad Literaria, en la Universidad Nacional de Guadalajara, el Liceo, perdón, en el Instituto de Ciencias y en la Universidad Obrera, pero es otro tipo de universidad finalmente. Pues yo aquí terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la exposición y el recuento de los años y de los daños también. En esta exposición de educación, arte y revolución que se hace en el marco de la fundación de la Universidad de Guadalajara de hace 100 años, en donde todas y todos estamos de acuerdo, hace unos días platicábamos eso, Jaime y yo, y en algún momento lo había estado también platicando con otro profesor. Estábamos de acuerdo justamente en esto, porque era la fundación en el año de 1925, ¿no? Y como si se pensaba en Fray Antonio Alcalde, pero más en este aspecto, ¿no? Y que era otro tipo de universidad, ¿no? Al principio lo mencionábamos, esta universidad que conocemos se fundó en 1925 ya con esta perspectiva moderna, ¿no? De educación moderna que integraba todas estas visiones, ¿no? Incluso la Universidad de Guadalajara, cuando se funda en el año de 1925, crea el primer centro de estudios de astronomía, ¿no? Y es como el primer gran paso que se da para el tema de la ciencia, ¿no? Que era también altamente innovador, ¿no? Y ese es un aspecto que también siempre lo ha tenido intrínsecamente la universidad dentro de sus ideales, ¿no? Quizás algunas cosas se han ido diluyendo y se han ido cambiando también porque las estructuras y los sistemas van cambiando y modificando, pero es bueno recordar estos aspectos.